Bueno, con Armando Anaya, Ujú. una persona que he encontrado a través de las redes sociales, me ha llamado mucho la atención porque es yo diría, un investigador, un inquieto de todos los temas que tienen que ver con el fútbol moderno, con el fútbol de antes. Ha estado en todos estos temas de manera permanente. Tiene un buen posicionamiento en el Facebook con un perfil que se llama Futbolscopia. Ahí todo Así lo es. podemos encontrar. Ujú. Y lo contacté a través de un WhatsApp. Él entregó su número por una cuenta en una conferencia en las que dio. Lo contacté, hemos hablado varias veces hasta que lo invité. Le dije, Armando, ¿qué tal si hacemos una pequeña charla por Zoom para el canal Open Mind Soccer? Y Armando me ha dicho, desde luego, Carlos, cuenta conmigo y por eso estamos reunidos en esta oportunidad. Armando, un saludo. Te habla Carlos Echeverry de Open Mind Soccer. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y por Open Mind Soccer también, por estar pensando en internacionalizarse y abrirse a la gente. Y la verdad los felicito por todo lo que están ustedes logrando también. Y aquí estamos a la orden para lo que se les ofrezca con toda confianza. Muchas gracias, Armando. Bueno, vamos a tratar de tener una charla amena, no es esa charla rígida porque yo no soy periodista, soy entrenador de fútbol, me estoy Muy capacitando para bien. ser profesor, ojalá llegar al más alto nivel, esa es la meta que me he No, muy propuesto, bien. voy en camino y te propongo una charla amena, una charla abierta, muy natural, para tratar de Claro. entregar información y sobre todo que los jóvenes, muchos de ellos todavía no conocen de dónde procede todo en este deporte que está reglado desde el año 1863. Así es. Básicamente, desde ese año está reglado el fútbol. Empecemos por saber un poco quién es Armando Anaya. Cuéntanos de tu vida, qué has hecho durante estos años que llevas vinculado con el deporte del fútbol. Bueno, mira, yo dejé de jugar por una lesión en la clavícula, me hice entrenador de fútbol infantil desde el año 85, del siglo pasado precisamente, y allí arrancó mi carrera como entrenador de fútbol infantil. Después en el 91-92 del siglo XX también hice la carrera de director técnico de fútbol profesional. Simultáneamente siempre seguí estudiando en la carrera de comunicación, después hice una especialidad en docencia deportiva, me seguí vinculando, siempre dirigido, desde el 85 hasta la fecha, tengo más de 30 años dirigiendo equipos, sobre todo juveniles e infantiles. He dirigido algunos equipos en tercera, en segunda división profesional en México, pero me siento más identificado con el fútbol formativo. Así fue pasando el tiempo y estoy a punto de terminar un doctorado en investigación del deporte y en la Universidad de Fútbol de Pachuca, en donde básicamente mis áreas de especialización en los últimos años han sido la parte del modelo comprensivo, específicamente la enseñanza basada en conceptos, las estructuras de los entrenamientos, que ha sido un tema que me ha interesado bastante, analizar cómo se va dando la secuencia de la enseñanza a partir de sus estructuras de entrenamiento. Y por ahí alguna vez también me he estado metiendo también en el análisis propiamente de los conceptos, cómo enseñar conceptos de juego y tratar de comprobar que al desarrollar las habilidades del pensamiento en los jugadores, también se está desarrollando las habilidades tácticas y por tanto se verían beneficiadas las capacidades motrices. Es decir, estoy muy comprometido, muy interesado en el enfoque cognitivo y en la parte que tiene que ver con el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental. Básicamente es en lo que estoy metido, en la enseñanza del fútbol. Armando, unos temas muy interesantes y sobre todo de mucha actualidad y de mucho futuro, porque yo Así pienso es. que el futuro del fútbol está en todo ese tema cognitivo, en el preparar y formar al jugador con base en conceptos que él entienda y que pueda explicar todo lo que va realizando en sus diferentes etapas formativas. En toda esa investigación que estás adelantando con el fútbol, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Cuáles son esos datos principales que está arrojando la investigación que adelantas? Bueno, son infinidad de cosas, ¿no? Pero básicamente el que estemos descubriendo que el avance de materia de enseñanza es tremendo, es rapidísimo. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando desde por ahí de los años
tenemos como 8 o 10 años de estar hablando del enfoque cognitivo. O sea, hemos venido superando el enfoque conductista. Es decir, hemos ya superado la idea de que el fútbol se enseña por partes. O sea, la parte analítica, lo clásico, ¿no? Primero la técnica, o tener una base física, después la técnica, y al último la táctica, y bueno, y entre todo eso un poquito de psicología. Pero eso lo hemos ido ya superando con trabajos ya más integrados, más fusionados, lo que le llaman ahora las estrategias globales de enseñanza, etcétera. Bueno, eso va muy bien, pero eso tiene el enfoque con el que yo me identifico y está perfecto, que es el enfoque cognitivo. Sin embargo, eso sigue avanzando, es decir, por ahí aparecen o se retoman estudios de los años 80 de un investigador inglés, de Newell, que trabajó mucho con niños, con bebés, con recién nacidos, que les empezó a restringir ciertas cosas para que pudieran aprender más rápido a gatear y por lo tanto desarrollar sus habilidades del pensamiento y sus habilidades motrices. Es decir, la teoría de los sistemas dinámicos. Entonces, ahora está avanzando rapidísimo, por ejemplo, el asunto de la toma de decisiones. Antes se creía nada más que era por medio de un aspecto cognitivo meramente, es decir, le dabas una información a la persona y él a partir de este proceso que conocemos todos, que tiene que ver con analizar, percibir, decidir y ejecutar, así es como las personas terminaban por decidir, tomar una decisión en un partido de fútbol, por ejemplo. Sin embargo, se van dando cuenta todos los que se dedican a la investigación académica que el fútbol es un deporte tan veloz y tiene tanta incertidumbre que difícilmente le va a dar tiempo a un futbolista de estar recordando cada vez que toma una decisión que es en microsegundos. Entonces, se están dando cuenta que existen otros paradigmas que habían sido olvidados, como por ejemplo el paradigma ecológico, el paradigma de los sistemas dinámicos, que proviene de la complejidad y que te dice que más que las decisiones pensadas, las decisiones principales son intuitivas. Pero eso funciona únicamente en el 20% de los jugadores, es decir, no todos los futbolistas terminan de desarrollar automatismos. Se cree que cualquiera puede llegar a desarrollar automatismos, es decir, esta capacidad de alguien que tenga para hacer las cosas de manera inconsciente y competente. O sea, eso es muy complicado que suceda. Entonces, los jugadores pueden pasarse todo su proceso de 10, 12 años de formación y nunca hacerlo de manera inconsciente y competente. Entonces, en eso es en lo que se encuentra actualmente las nuevas tendencias de la enseñanza, de la investigación en materia de cómo hacer que los jugadores optimicen más sus prácticas deportivas, ¿no? En ese momento se encuentra en la toma de decisiones, pero más intuitiva, ya no tanto cognitiva ni tanto pragmática. Sigue en estado fase beta, sigue en estado de prueba-error, no hay todavía un marco metodológico que respalde la teoría, pero para allá va la situación, la verdad. Un ejemplo ya en la práctica De eso, de esos sistemas dinámicos, ¿cómo sería? ¿Un ejercicio, una tarea? ¿Cómo se cuesta mucho podría? trabajo reconocer todavía una secuencia de actividades que te lleve a un aprendizaje. Lo que se sabe es que las restricciones pueden ser de tres tipos. Tú puedes restringir al jugador mismo, puedes restringir a el contexto en el que está desarrollándose la tarea, o puedes restringir la tarea misma, es decir, las características, las reglas que le vas a poner a la tarea. A partir de esta combinación, por ejemplo, utilizar una pelota más grande comparada con una pelota más pequeña, estás generando una serie de comportamientos que tienen que adaptarse al entorno. ¿Cuál es el entorno? Pues que una pelota más grande va a tardar más tiempo en caer. Entonces el entorno está restringiendo ciertas conductas motrices del jugador a las que se tiene que adaptar y va a tener obviamente más tiempo para poder decidir, por ejemplo, ¿no? Y así puedes aprender desde corregir una lesión hasta el aprendizaje motor, pasando por un deporte tan específico como es el fútbol, en donde el enfoque por restricciones está muy, muy fuerte. Pero básicamente sí restringieron cualquiera de estos tres elementos que le llaman ahora constreñimientos. Y estos constreñimientos se relacionan con algo que le llaman acoplamientos, es decir, que la forma en la que ejecutes la tarea se acople con el tipo de constreñimiento que le estás implementando. Es decir, la práctica, ok, puede ser una práctica lúdica, pero sí deliberada, es decir, que tenga un tipo de desarrollo, un tipo de aprendizaje que obviamente va a ser implícito, y entonces ahí se detona también un aspecto muy importante de ahora, que es para que se desarrolle la competencia táctica tiene que haber aprendizaje implícito. Correcto. Bueno, un tema muy interesante y sobre todo nuevo para todos nosotros como entrenadores de fútbol.
Sí. porque ese es un propósito que tú te has propuesto y merece un reconocimiento especial, porque Bien, va a ir más adelante de lo que está viviendo el mundo del fútbol. bien. Estamos haciendo esta charla porque conocemos varios entornos del fútbol, de diferentes Mm, países, de diferentes continentes incluso, y conocemos que lo que más está trabajando hoy en día y la palabra que más escuchamos es el concepto de lo cognitivo. Tú sí. ya con tu investigación estás dando un paso más adelante. En el tema de la táctica, ¿cómo entraría a jugar este nuevo sistema que tú vienes investigando, Armando? Es que es básico. O sea, el aprendizaje táctico, vamos a verlo como un sinónimo de aprendizaje cognitivo. O sea, recordemos un poco lo que retoma Seirulo cuando habla del microciclo estructurado, que si bien es una cuestión más de adultos, pero nos ayuda bastante para entender cómo funcionan esto de las estructuras en el deporte, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que una de sus estructuras es la estructura táctica y que la relaciona de inmediato con con la fase o con la parte de la preparación del fútbol, que es la parte táctica, y está perfectamente bien. Yo incluso lo he llegado a comentar, que cuando hablamos de táctico ya no tendríamos que decir cognitivo, o cuando hablamos de cognitivo ya está de sobra la palabra táctico, porque ya se debería de sobreentender que cuando hablamos de eso nos estamos refiriendo al pensamiento táctico. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva al pensamiento táctico? Pues a reconocer que esta forma de análisis que tiene que ver con nuestra corriente del pensamiento es que algo tiene un origen en la mente y que si eso no se procesa y no se acumula en la memoria, no seríamos capaces de poderlo llevar a cabo. Eso funciona bastante bien en etapas de iniciación, en etapas tempranas, pero después con el paso del expertise que le llamaba este modelo de Dreyfus, que se llama el modelo de Dreyfus, que él te va explicando desde un novato hasta un experto, y él te dice, llega un momento en donde la persona tiene tanta maestría y tiene tantas horas acumuladas de práctica de calidad, de práctica de optimización, que entonces lo hace de manera inconsciente prácticamente. Es decir, ya no usa lo que tiene alojado en su memoria principal, en su memoria de corto plazo, sino en la memoria operativa, en la memoria de trabajo. Y eso genera un cambio por completo, porque entonces se le reconoce la importancia a la intuición, se le reconoce la importancia a lo implícito y se le reconoce la importancia a otras formas de aprendizaje posibles que antes no habían sido consideradas. Sin embargo, la parte cognitiva sigue siendo fundamental en la enseñanza, sobre todo en niños en los que provienen de un sistema educativo en donde sigue predominando una enseñanza constructivista, una enseñanza cognitiva, en donde la mayoría de la solución a los problemas los encuentran a partir de un descubrimiento guiado o a partir de una misma resolución de problemas que el profesor les plantea. Cronológicamente, hablando en el tiempo, Sí, ha habido una evolución en todos esos métodos, si se puede llamar, en toda esa secuencia ordenada para la evolución de la enseñanza del fútbol sí. y de la táctica como tal. ¿Cómo se ha venido dando esa evolución, Armando? Bueno, esto tiene ya muchos años, el tema del aprendizaje táctico. Yo creo que alguien que marcó un antes y un después, a pesar de que habían antecedentes que les podríamos llamar como los primeros o preestudios o preinvestigaciones relacionadas con el aspecto de los principios tácticos, pero quien marca un antes y un después en el estudio de la importancia que le va a dar al aprendizaje de la acción táctica es este alemán que se llama Frederick Malo, que publicó su libro a mediados de los años 70, que en esa misma dinámica aparece también el libro de los hermanos Dobler, que es un libro que se llama Los Juegos Menores en la práctica deportiva, pero el libro que marcó un antes y un después fue definitivamente el libro del aprendizaje de la acción táctica en el juego de Frederick Malo. ¿Por qué? Porque él analizó muy bien todo lo que era lo que ahora estamos nosotros estudiando o lo que estamos ahora poniendo en práctica, que es cómo aprende la gente o cómo aprende un niño, cómo desarrolla sus competencias tácticas, porque ahora de lo que se habla mucho es de eso, de competencia táctica, de desarrollar un conjunto de cuestiones relacionadas con la metacognición, relacionadas con el pensamiento, que le permitan dos aspectos importantes que para Frederick Malo fueron determinantes, que es la ubicación espacio-temporal y la toma de decisiones
obviamente lo más rápido posible y con los mejores resultados. Antes de ellos ya hubieron otros, es decir, existió, por ejemplo, Gabriel Janot, que trabajó muy bien la parte de los principios tácticos, Allen White, que hizo un manual para la Federación Inglesa, donde también habla de principios tácticos. Eh, ¿Quién más por ahí? Wambers también en esa misma época, que hizo sus propios principios. En fin, siempre hubieron personas inquietas que quisieron aportar algo que ayudara para darle orden, para darle estructura a la enseñanza del fútbol desde el punto de vista comprensivo, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista táctico. Las reglas de juego han tenido también mucho que ver en toda esta evolución para la enseñanza de la táctica. Sí, por supuesto. Sí, una cosa es que a los jugadores les enseñemos la táctica deportiva, la cual está fuertemente vinculada con el reglamento, con el oponente, con la neutralización y el combate que se le tiene que hacer a un sistema de juego, con todas las posibilidades que tenemos para derrotar al adversario. Todo eso tiene que ver con la táctica deportiva, la cual proviene o tiene su influencia principal en el mundo de la milicia, en el mundo de la guerra, en todo esto de derrotar a una fuerza que muchas veces es superior a la mía, pero con organización, con coordinación la puedo llegar a derrotar. Esa es la táctica deportiva en donde el reglamento juega un papel fundamental. Pero recordemos que en la iniciación, en el aprendizaje, en la enseñanza de un deporte, las reglas se modifican, todo cambia. O sea, son únicamente una representación de la realidad, pero no son la realidad. Por lo tanto, lo que sí llega a tener una influencia importante es los cambios que se requieren ahí es más que nada en el jugador, la manera en la que él tiene que concebir su acción. Es decir, un niño con todavía, que no tiene todavía una experiencia desarrollada, unas horas acumuladas de juego, pues siente que con que dé la pelota, si yo te doy un pase, pues yo ahí me quedo. Pero ya cuando empieza a tener cierto desarrollo táctico, se da cuenta que él no, ahí no termina su participación en la jugada, sino que se tiene que seguir involucrando y aparecen estas relaciones que son muy importantes, que por ahí hay muchos autores que las estudiaron en los años 70, ¿no? Teodorescu y, en fin, muchos que ya te hablaban de la relación entre el niño y el balón, el niño, el balón y la portería, el niño, el balón, la portería y el compañero, el niño, el balón, el compañero, la portería y el oponente. Entonces, ahí nacen las situaciones de juego. Y ese es un momento fundamental en la enseñanza. Es decir, en el momento en el que reconocemos que existen tres posibilidades para desarrollar situaciones, las inferioridades, las superioridades y las igualdades. A partir de ese reconocimiento, entonces tenemos ahí elementos fundamentales para poder planificar las sesiones. Es decir, por muchos años los entrenadores de fútbol basamos nuestra enseñanza, basamos nuestras sesiones en situaciones de juego. Correcto, Armando. Armando, voy a trasladarle algo que escucho mucho en las conferencias. Las personas hacen mucho esa pregunta y tiene que ver la relación de la edad respecto a la enseñanza de la táctica. Y aparece Claro. esa pregunta macro y la colocan en mayúscula que dice, ¿a qué edad se le debe de enseñar táctica a los niños? Es una pregunta que uno siempre responde en las capacitaciones, pero Claro. quiero conocer también tu visión y tu concepto, tu reflexión al respecto. Sí, es una pregunta muy común, como tú lo dices. La verdad es que yo creo que el origen de esa pregunta tiene que ver con que la práctica, la enseñanza, el salir a las canchas a enseñar a jugar fútbol avanzó a un ritmo muy rápido, pero la reflexión, la investigación, la confrontación de ideas avanzó muy lento. O sea, si nosotros nos vamos hacia el origen de las cosas, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los libros que se escribieron al principio de los años 60, 70, eran libros biográficos. Después pasaron a ser libros estadísticos y después pasaron a ser libros de ejercicios. Y entonces muy poco hubo libros de reflexión en donde se confrontaban las corrientes del pensamiento, en donde la gente aportara nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de dirigir, nuevas formas de todo. Eso obviamente fue perjudicando mucho el avance. ¿Qué sucede? Que la gente sigue creyendo lo que se escribía en los años 80. O sea, esa confusión eterna entre creer que la táctica deportiva es lo mismo que la iniciación táctica. Son cosas diferentes. La iniciación táctica, como lo estamos aquí diciendo,
tiene mucho que ver con lo cognitivo, y lo cognitivo no puede estar separado de lo coordinativo, de lo creativo, de lo volitivo, de todas estas dimensiones de las que bien las describe Seirulo en sus libros. Entonces, la táctica está presente desde los 4 años. O sea, todavía el niño ni siquiera entra a una escuela de fútbol y ya está desarrollando una toma de decisiones, ya está desarrollando un conjunto de acciones que lo llevan a buscar el mínimo esfuerzo con el mejor logro, por ejemplo. Entonces, eso tiene que estar presente. Lo que pasa es que el nivel de conceptos que van a reforzar o que van a enriquecer el aprendizaje táctico van modificándose. Es decir, a lo largo de la historia lo que hemos modificado son las reglas, las tareas que le ponemos a las reglas. Y creemos que si una tarea es complicada, el jugador aprende más o aprende mejor o aprende más rápido. Y por supuesto que por ahí no va la cosa. Si somos cognitivistas y nos sentimos identificados con estas corrientes del pensamiento, tendríamos que reconocer que la clave es otra. Es decir, lo que tenemos que complicar son los conceptos, no las consignas de las tareas. Es decir, en cuanto los conceptos evolucionen, el jugador va a tener que entrar en un proceso de conflicto cognitivo que lo va a llevar a tomar decisiones mucho más complicadas en donde intervienen nuevas variables. ¿Eso qué sucede? Que cuando hablamos de que un niño de 5 años puede estar desarrollando un pensamiento táctico, la gente, jajaja, ¿cómo crees? Eso es para un futbolista. ¿Cómo le vas a enseñar a un niño de 5 años que es un líbero, que es un carrilero, que es un contención? Por supuesto que esa es una mentalidad anticuada, es una mentalidad retrógrada, poco abierta, creer que la táctica es eso. Esa es la táctica deportiva, la que te enseñaban en los años 70, 80. Pero cuando estamos hablando de un aprendizaje táctico que es mucho más evolucionado, en la que incluye muchas cosas, tendríamos que partir de los principios. ¿Cuáles son esos principios? Los básicos, los elementales, los que retoma Garganta, Pinto, Queiroz, toda esa escuela, Guilherme, toda esa escuela de los portugueses, ellos retoman los estudios de los alemanes, o sea, de Klaus Bayer. Klaus Bayer tiene un libro muy bueno que se llama Enseñanza de los deportes colectivos. Ese libro que se escribe por ahí de los 80, se publica en español en el 92, te da las claves necesarias para entender cómo tenemos que ir dándole una dosificación a la enseñanza de los principios. Y te dice, los principios que tienen que operar, que ni siquiera le llama los principios, dice, los factores que tienen que operar en la enseñanza son básicos. ¿Y de qué te está hablando? Pues lo más sencillo es cuidar que no te metan gol, evitar que pase el rival y quitarle la pelota, recuperarla. Esos son los principios básicos que cualquier niño tiene que aprender desde el punto de vista defensivo. Y ofensivo, los básicos elementales, pues es iniciar un ataque, progresar un ataque y meter la pelota a la portería. O sea, eso es lo que se le tiene que enseñar a un niño. Eso es táctica, eso no es técnica, eso no es físico, eso no es psicológico, es táctica. Y no nos podríamos desprender de ella creyendo que no están en edad. O sea, eso es parte del aprendizaje también. Bueno, muy interesante este tema y sobre todo aprendiendo mucho contigo, Armando. Tienes un Gracias, conocimiento muy profundo. Se nota gracias, gracias. que llevas muchos años, yo diría décadas, desde que iniciaste con esta tu pasión de formar y de dirigir en el fútbol, de Claro, paralelo a ello irte formando en el tiempo e ir construyendo unas bases muy sólidas para saber los orígenes de todo este tema de la táctica, del juego, exactamente. de las metodologías. Hay algo que me llama la atención. Uh-huh. Yo soy colombiano, tengo amigos en muchos países y estudio actualmente en España. Y escucho muchas palabras nuevas, muchas palabras diferentes, eh, unos principios que en una región se llaman de una forma, en otra región lo llaman de otra manera, en un país cambia el nombre. Como hay personas que dicen, qué bueno sacar un solo consolidado, como si fuera un diccionario táctico de la FIFA, y que quede Uh-huh. estandarizado, y otras Sí. corrientes dicen que, por el contrario, a mayor cantidad de conceptos, pues Uh-huh. eso va a favor de la estrategia. ¿Qué opinas al respecto, Sí, Armando? sí, sí, sí. Eso está sucediendo desde hace ya muchos años. A veces vamos a ver dos puntos, ¿no? La parte buena y la parte mala. Yo creo que la parte buena es que los jóvenes finalmente se involucran y terminan, vamos a llamarle así, inventando neologismos. Es decir, es más fácil inventarle, ponerle el nombre a una cosa que buscar su origen o buscar que otra persona está haciendo lo mismo pero con otro nombre. Es más sencillo. En América eso sucedió históricamente. Fue más fácil para algún entrenador llamarle volante de corte a investigar que en Inglaterra ya le llamaban volante box to box, por ejemplo.
¿no? Fue más fácil llamarle centro Haas a llamarle, no sé, volante de contención o volante defensivo, ¿me entiendes? O sea, siempre ha sido más sencillo hacernos los nominalistas, o sea, el ponerle nombre a las cosas, el hacernos que le bautizamos a las cosas por otro nombre. O sea, eso en cierto momento del siglo XX fue lo más común y sucedió porque por la falta de información. No había esta globalidad como la que hay ahora. Pero hoy, en estos días, cuando hay tanta globalidad, tendría que ser todo lo contrario. Tendríamos que alinearnos al pensamiento y al reconocimiento de las ideas de los que llegaron primero. Eso no tiene nada de malo. Si ya existe el retardo, ¿para qué le llamamos temporización? ¿Entiendes? O sea, si ya existe la anticipación, ¿para qué le llamamos rompimiento? O no sé, o sea, siempre estamos inventando nuevos conceptos. ¿Y eso quién es el que termina siendo perjudicado? Pues el niño, el jugador, el joven que está en etapa de formación. Porque el entrenador, como bien lo dices, el chileno le va a decir algo, el colombiano le va a decir otra cosa, el español otra, y cuando llegue con el mexicano, ¿me entiendes? O sea, cada quien le va a decir lo mismo, pero con otras palabras. Y eso es una confusión tremenda. En México han llegado muchos entrenadores que no es que hayan fracasado por sus conocimientos, por su experiencia, por su gestión de grupo, sino por su vocabulario. O sea, de que los jugadores no han terminado de comprender lo que les dice y hablan español, pero es otro español, es otra terminología táctica. Por supuesto que sí es importante que alguien tome la batuta en esto, es decir, que la FIFA de una vez por todas reconozca la importancia de los conceptos y efectivamente que por lo menos actualice sus principios y que lo que sean los principios sean los que rijan, no que yo veo que en otros países los principios van al último, pues ¿cómo vas a poner al último algo que se llama principios? Su etimología te lo dice todo, primero principios. Entonces, ahí hay un grave error. Es muy importante entonces, sí, que alguien tome la batuta, quien es ese alguien, la FIFA. Y si no la FIFA, pues por lo menos las confederaciones. Yo ya me conformaría con que con Conmebol, con CACAF, UEFA, que cada uno tenga sus principios más o menos alineados con los generales de FIFA. Ya sería una super ganancia. Es muy importante que se conozcan, es muy importante que sean concisos y es muy importante que sean pocos. O sea, palabras que abarquen muchas cosas. ¿Para qué? Pues para que detonen esta metacognición de la que tanto hablamos, para que detonen esta capacidad de reflexión que todas las personas tienen en todo el mundo. Eso es importantísimo, que con el puro concepto de amplitud la gente sea capaz de desarrollar más elementos funcionales dentro de la lógica del juego, no nada más quedarse con la amplitud, que siempre sucede. Si tú analizas los programas de entrenamiento de todos los entrenadores del mundo, únicamente le ponen, ¿qué voy a trabajar? Pues la amplitud, pero ¿qué parte de la amplitud? ¿Con qué fundamentos vas a trabajar la amplitud? Es decir, ¿qué otras intenciones tácticas vas a llevar aparte de trabajar la amplitud? Porque con la amplitud puede trabajarse con los laterales, con los medios, con los delanteros, con todo el mundo, pero tiene que venir acompañado de elementos más específicos que le ayuden sobre todo al jugador, porque todo esto que hacemos está dirigido a que sea la enseñanza mucho más transparente, más clara, más fluida y mucho de mejor calidad. Armando, me uno a tu concepto por el tema de lo simple. Cuando algo es más Sí, simple, primero es mucho más fácil de entregar en el contenido, mucho más fácil de entregar, y también al niño le queda mucho más fácil de adquirir y de interiorizar esa información. Pienso eso. Te voy a compartir algo. Hay un libro que se llama La Metamorfosis de Martí Perarnau, que sí. habla de Guardiola, y hay una página, un capítulo, perdón, donde hablan del metalenguaje. Y en la definición de ese capítulo dice que cada eh, entrenador, cada líder de un proyecto deportivo debe de instaurar su propio metalenguaje al interior de ese equipo y que con ese metalenguaje pues se entienden ahí interiormente y permite inclusive mejorar la estrategia y no le da posibilidad ser detectado por los rivales. Seguramente él está hablando del fútbol élite, ya del fútbol para grandes, como tú lo llamas, pero en la parte formativa, sí la FIFA debería estandarizar, como tú dices, unas palabras muy sencillas, que con solo nombrar esa palabra, una generalidad ya vaya entendiendo de qué se trata esa acción y ese principio. Sí, por ahí del año 82 más o menos, 82-83, la FIFA, a través de algo que le llamaba la Academia FIFA Coca-Cola, así se llamaba, se creó un manual de entrenadores dirigido al fútbol base. No existía grassroots, no existía nada de eso. Se crea este modelo y se retoman los principios de Hanot, que a su vez se retoman los principios de Alan White,
Y la idea era muy sencilla, 5 o 6 palabritas: la amplitud, la profundidad, la penetración, la movilidad y el apoyo. O sea, eso nos los aprendimos todos los entrenadores que en esa época recibimos esa información. Que deriva en unas acciones. De ahí deriva todo lo demás, de ahí derivan los fundamentos, los contextos, las situaciones, todo lo demás, las acciones hasta abajo, es decir, los medios técnico-tácticos, y al último de todo ese análisis funcional aparecen los automatismos, al último. Pero todo ese proceso es muy importante que el entrenador por lo menos lo ordene en su mente. Después con los defensivos sucedió lo mismo, es decir, el retardo, el equilibrio, la concentración, el control y la cobertura. Nos los aprendimos de memoria los entrenadores de esa época. ¿Por qué? Porque eran muy poquitos, eran muy fáciles y era muy sencillo transmitirle a los jugadores lo que le querías enseñar. No necesitábamos de más. Ahora, en relación con lo del metalenguaje, por supuesto que cada quien tiene su discurso, por supuesto, pero nos estamos haciendo una torre de Babel, que es todo lo contrario. Lo que tenemos que promulgar es evitar las torres de Babel. Si bien tenemos una gran diversidad en el lenguaje y una infinidad de maneras de interpretar las cosas, eso no abona. Es como si fueras con un doctor y le llamara a tu enfermedad de un modo y fueras con otro doctor y le llamara de otro modo a la misma enfermedad. O sea, no llegarían a ningún consenso nadie. En cambio, es muy alentador cuando vas con un doctor y te dice, no, lo tuyo es apendicitis. Y vas a otro doctor y te dice, lo tuyo es apendicitis. O sea, nadie le dijo al otro doctor que se habían puesto de acuerdo o que contestaran lo mismo, pero pero por medio de los síntomas que tú le estás dando, ellos diagnostican y dicen, lo tuyo es apendicitis. Entonces, lo mismo sucede en el fútbol. Si cada vez que vemos un movimiento, todos coincidimos en decir, pues eso es una cobertura. Imagínate que en Italia le llamaran de otro modo, que en Singapur de otro, que, ¿me entiendes? Era una locura. Estaríamos cerrando fronteras, no estaríamos abonando a la ciencia, no estaríamos abonando a nada, porque es que cada loco con su tema, como en la época de Babel. Armando, ¿quiere decir esto que esos nuevos nombres que han aparecido tienen que ver con particularidades? Porque alguien se antojó llamar de un momento a otro, esto se llama así y empieza a repetirlo, repetirlo, repetirlo y se va quedando en el inconsciente colectivo y a lo último se culturiza y quedó ahí. Sí, y hay algo todavía mucho más delicado. Los jóvenes de ahora, los entrenadores millennials que les llaman, o estos chicos que más parecen editores que analistas, la verdad, ese tipo de personas que son muy necesarias en el fútbol y bienvenidas porque tienen un ritmo muy acelerado de ejecución, de operativización de las actividades, eso está bien. Sin embargo, ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Que ante la falta de experiencia, ante la falta de conocimiento de que esas cosas ya existían, se están dedicando a ponerle nombres rimbombantes a las cosas que ya existen. Entonces, dinamizar una línea, crear carril de progresión, detonar el no sé qué, decantar al no sé cuándo, jugar a la no sé. O sea, lo único que está provocando es una retórica que al niño, que es al que le vas a mandar el mensaje, no te lo va a entender. Si el futbolista profesional que lleva años tratando con entrenadores no les entiende, algunos dicen que sí les entienden porque es parte del ser humano, que lo que no entiendes lo aceptas. Nadie acepta algo, o sea, está fácil, sí le entiendo, bueno, lo pasas desapercibido. Pero cuando algo no lo entiendes, no, sí está interesante porque no lo entiendo. Pero nada más por eso. Y eso es súper delicado, porque estamos creando, como ya lo dije, nominalistas, como en la Edad Media, que todo el mundo andaba poniéndole nombres a las cosas. Idéntico. Y eso es peligrosísimo. O sea, ¿para qué queremos tanta retórica? Lo que tenemos es que mejorar los procesos de transmisión del mensaje, o sea, trabajar más sobre lo pedagógico para que lo poco que tenemos lo aprendamos a transmitir, lo aprendamos a enseñar. Totalmente de acuerdo, Armando. Esa reflexión que tú acabas de hacer, colocando ese ejemplo de los médicos con la enfermedad de la apendicitis, creo que lo dice todo. Una pregunta que te quiero hacer, y también la hago porque sirve para mirar un contexto diferente, una opinión diferente y ampliada, ya que estoy hablando con un experto, con una persona que se ha capacitado y que se sigue capacitando y que sobre todo está viendo el fútbol hacia el futuro. No está estancado en cierta década, sino que por el contrario, reconoce lo de atrás, se apoya en lo de atrás, pero siempre va con una mirada futurista. Y es algo muy, muy especial. ¿Qué es lo difícil para enseñar en la táctica?
sea, ¿qué es lo más complicado? O esa pregunta de otra manera, ¿qué es lo que le queda más difícil al niño para asimilar cuando se le están entregando contenidos tácticos? Hay entornos de la cultura, o hay sociedades, lugares, en donde lo que más se les complica es la iniciativa, por ejemplo. Es decir, una parte importante del pensamiento táctico es que el jugador tome la iniciativa, que él sea el que termine por ubicarse y el que es el que termine por decidir una acción. Eso que parece muy sencillo, muy simple en la mente de un adulto, en ciertas comunidades, sobre todo rurales, o que provienen de un matriarcado, o que sus condiciones culturales, históricas, han dicho que lo único que importa es lo que diga el padrecito del pueblo, el médico del pueblo, el maestro del pueblo. Y entonces llega un profesor y dice, no, pues tú tomas decisiones, no, pues que tú tienes que hacer las cosas por tu cuenta, yo nada más te guío, yo nada más te ayudo. Esas ideas posmodernas del siglo XXI que son provenientes de la empresa, del management, y que las queremos aplicar en una comunidad rural en donde siguen habiendo ideas bastante diferentes, de pronto que un profesor llegue con esas ideas, por supuesto que choca. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Dar la iniciativa, que ellos tomen la iniciativa para tomar decisiones. O sea, antes de la toma de decisiones está la toma de iniciativa. En algunos casos eso es lo más difícil. Si nos vamos a entornos ya más, digamos, urbanos, en donde ya el joven, el jugador está más acostumbrado a la globalidad, a la pluralidad, etcétera, lo que más trabajo cuesta es que lo que está aprendiendo lo haga de manera consistente. Es decir, lo que habíamos hablado hace rato de lo del modelo de Broadwell, que es la combinación entre la competencia y la conciencia o la inconsciencia. Entonces, lograr que algo, desde el punto de vista no nada más táctico, sino también motriz, se afiance en el cuerpo de una persona y se haga de manera inconsciente y que se haga a un nivel competente, cuesta muchísimo trabajo. Es decir, lograr la consistencia, lograr la regularidad es una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque es propio de la edad, no es porque no quieran ser consistentes, es porque un adolescente es inconsistente por naturaleza, y no nada más va a ser inconsistente en el fútbol, sino en todos los demás deportes. Por eso vemos en los campeonatos de fútbol de la sub-17 y algunas veces que se hacen torneos sub-15, sub-13, pues vemos que las finales se deciden con errores garrafales, que cualquiera estaría crucificando a un niño de 13, de 14 años. No se trata de eso, se trata de reconocer que las inconsistencias son parte del desarrollo en esa etapa de la vida. Entonces, a enseñar, desarrollar la competencia táctica en un jugador, en un grupo de jugadores, vamos a tener siempre como una dificultad presente el que lo que hagan lo van a hacer de manera inconsistente. Por ejemplo, un desmarque. Un delantero lo hace por iniciativa propia, de pronto hace un excelente recorrido en diagonal, le gana la espalda al adversario, le mandan el pase al hueco, aparece y define de pierna izquierda, nota un golazo. Y tú ya dices, no, pues ya aprendió, o sea, combinó lo físico, lo técnico, lo táctico, combinó todo. Y aparte, además, el timing que ya alcanzó para desmarcarse en el momento oportuno, es más, hasta la mano le puso para que le pusieran el pase donde él quiere. No, pero a la siguiente semana se presenta una jugada similar y ahora se queda parado, ahora no arranca, ahora no marca el pase como lo había hecho anteriormente. Pues porque es inconsistente, y no porque falta el entrenamiento o porque no quiera hacerlo bien, es porque es parte de la naturaleza de la etapa en la que está viviendo, el que las cosas todavía no llegan a consolidarse como tal. Así es lo que sucede, no es tan complicado aceptar que cuando entrenas a adolescentes eso va a estar pasando todo el tiempo con ellos. Volviendo a los inicios del fútbol, 1863. Mm, La historia comenta que en 1925, por la modificación del fuera de juego, la táctica mm, se empieza a modificar y claro. otra gran oleada, bueno, los 40, 50, 60, es Mm, aprovechando ese tema de la modificación de la táctica como efecto del reglamento. Pero mm, terminando la década del 60 y empezando mm, la del 70, mm, la literatura, los libros, los historiadores hablan de que aparece el fútbol moderno. El sí. fútbol moderno. ¿Me podrías hacer un recuento por etapas entonces? ¿Qué fue lo más significativo en cada una de ellas? Pues, tampoco creas que es tan rápido y tan fácil abarcar tantas cosas que se fueron dando al que te gustan, 50 años. Por ejemplo, la aparición del fuera de lugar vino a cambiar por completo la manera de parar los equipos.
sabemos perfectamente bien que la WM le causó muchísimos estragos a los equipos que seguían jugando con superioridad en el ataque. Es decir, recordemos que antes se jugaba con 2 defensas, un medio y 7 delanteros. Entonces, de pronto llega un equipo y se acomoda 3-2, 3-2 o 2-3, 3-2, no sé. O sea, que estructura de una manera diferente o que distribuye de una manera diferente en el espacio. Por supuesto que meten problemas a cualquiera, ¿no? El asunto del fuera de lugar vino a cambiar por completo. Un aspecto que al principio surge, nace por la necesidad de los aspectos físicos, por las lesiones. Recordemos que en el Mundial del 70 aparece por primera vez la necesidad de amonestar y después aparece la necesidad de hacer, se permiten la posibilidad de hacer cambios en los partidos. Eso modifica por completo, porque entonces surge la idea del cambio táctico. Es decir, antes el cambio era por cansancio o por lesión, ¿no? O sea, para eso la FIFA acepta que se hagan los cambios, pero de pronto ve que es necesario también para un cambio de táctica, o sea, defender con un defensa, perdón, sí, defender con un jugador más en la defensa, o añadir un jugador más en el ataque, o reforzar la media cancha, o mandar una marca personal a alguien, en fin, o sea, las combinaciones tácticas inmediatamente se enriquecieron a partir de la posibilidad de poder modificar los jugadores y poderlos cambiar. Ese fue un elemento también muy importante que vino a cambiar y que tiene que ver con el reglamento. Otro elemento que en los últimos años ha venido a cambiar es todo lo que ha venido a modificar el accionar del portero, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora ya todos los equipos buscan un portero que tenga buen manejo de pies, que sepa salir jugando, que sepa jugar de líbero, que no juegue tan metido. ¿Por qué? Porque el principio de concentración, de densidad en el que los equipos juegan, achican, se adelantan, requieren de un portero que juegue por lo menos a 15 metros de su portería. Eso cambia por completo también los aspectos tácticos del juego. O sea, la distancia que queda entre el portero y su línea defensiva, entre el portero y su arco, entre el portero y el último hombre, obviamente se van reduciendo y van generando nuevos contextos de juego también. Armando, muy bien. Siguiendo con la misma línea, dicen que el fútbol moderno inició iniciando la década del 70 y han pasado 50 años. Sí. Quiere decir esto que hace 50 años estamos ya jugando un fútbol moderno y que no se ha modificado todavía. O sea, en esos 50 años no han habido cambios sustanciales. ¿Qué ha ocurrido? No, bueno, yo creo que sí, pues todavía Brasil salió campeón con 4-3-3, pero con un 4-3-3 que no tiene nada que ver con el 4-3-3 de Guardiola. O sea, esta idea que surge desde el que agarra Guardiola al Barcelona de jugar con un falso 9 que no existía antes. Antes había, yo recuerdo haberlo escuchado con Nacho Prieto, un chileno que vino a Cruz Azul. Él hablaba de, por ejemplo, del falso extremo o del falso volante, pero él lo utilizaba como una variante en aquel entonces para cuando el equipo se quedaba con 10 jugadores. Es decir, pasar del 4-4-2 al 4-3-1, por ejemplo, o el 4-3-2. Es decir, hacer que un jugador fungiera como segundo delantero, pero que al mismo tiempo regresara a hacer trabajo de volante y entonces se convertiría en un falso delantero porque realmente su trabajo principal era venir a contribuir en la parte de abajo, en la parte de la media cancha. Ahora, eso fue en los 70, el 4-3-3, pero después aparece el 4-4-2, es decir, viene a cambiar por completo. Colocar 2 jugadores en el centro requiere de muchísima coordinación. Yo creo que son de las estructuras de ataque más complicadas, el colocar 2 jugadores que se estén moviendo, que uno se adelanta, que uno se retrasa, las diagonales, y todavía que sean complementarios, es todavía más difícil, ¿no? El cambio fue tremendo, pasar de 4-3-3 para ganar la media cancha, por eso nace el 4-4-2, porque se dan cuenta que el peligro no era el que definía, sino el que pasaba, y entonces marcan a los que pasan, neutralizan a los que pasan, no les importa tanto los movimientos de los delanteros. ¿Por qué? Porque ocupan la media cancha con 4, ellos están ocupándola con 3, entonces pasamos del 4-3 al 4-4-4, al 4-4. Pero también se dan cuenta que es muy sencillo colocar en vez de 1, poner a 2 stoppers, y entonces surge el 5-3-2. El 5-3-2 que llevó a Bilardo a salir campeón en el 86. Es decir, empezamos en el 70, ya llegamos al 86, pasando por un 4-3-3, un 4-4-2 y un 5-3-2 que llegó todavía a la final Alemania contra Argentina en el 90, jugando 5-3-2. Todavía incluso en el 94, muchos equipos, si no es que la mayoría de los que jugaron el Mundial del 94 en Estados Unidos, seguían jugando con línea de 5, con dos stoppers, un líbero y 2 carrileros. Incluso México llegó a jugar mundial todavía
del 98 y del 2002 con línea de 5, es decir, todavía estaba recorriéndose todo eso. Pero de pronto aparece en el fútbol europeo, en las competencias europeas de UEFA, un sistema que tiene su origen en el 4-5-1, pero que se convierte en el 4-2-3-1. Es decir, todavía se rompen más las líneas, los pasillos, los carriles. O sea, si antes nada más hablábamos del pasillo defensa, pasillo media cancha, pasillo delantero, no, ahora ya hay subpasillos, es decir, que la media cancha tiene dos subpasillos o subcarriles, es decir, la parte donde van los dos contenciones y la parte donde van los tres volantes, ya sea de llegada, mixtos o como le llaman. Entonces, el 4-2-3-1 vino a cambiar también por completo muchas cosas, porque era un sistema, o es un sistema que está muy bien para aparentar que no estás haciendo gran cosa en defensa, para recuperar la pelota, pero es el mejor sistema que condiciona la salida de los adversarios. Es decir, los obliga a que salgan, porque cuando nada más ves un delantero, bueno, pues sales por un lado natural, ¿no? Sales jugando por la derecha. Pero lo que no saben es que hay 5 medios que te están esperando y que de pronto te aprietan y te quitan la pelota más rápido que cuando te la quitaban con 4-3-3. Entonces, hemos pasado del 4-3-3 al 4-4-2, del 4-4-2 al 5-3-2, del 5-3-2, regresar al 4-2-3-1. De pronto llega Guardiola nuevamente, ponen de moda un nuevo 4-3-3 mucho más moderno, que incluso Osorio practicó 4-3-3 aquí en México, jugando con la selección con 4-3-3, y entonces vuelven a aparecer o vuelven a ser protagonistas, así como fueron protagonistas en el 4-4-2 los media punta, o como los 4-4-2 más defensivos fueron protagonistas los contenciones, en el 4-3-3 moderno vuelven a ser protagonistas los interiores y el centro delantero. ¿Por qué? Porque el centro delantero en el 4-3-3 moderno no está fijo, no es un ariete que esté clavado generalmente. Hay de todos los gustos, obviamente, pero quien es el principal protagonista desde mi punto de vista en un 4-3-3 moderno son los interiores, porque los interiores se convierten en finalizadores. Ya no nada más son interiores que llegan, que distribuyen, que recuperan, que contribuyen con el contención, sino que además también son volantes finalizadores. Entonces, esa cosa que tardaríamos mucho en explicar cómo han ido evolucionando los sistemas de juego, yo creo que ahí se nos estamos colocados, en que algunos equipos han estado decidiendo por el 4-2-3-1 hasta la fecha. Por ejemplo, la Liga Mexicana, la mitad juega 4-2-3-1, la otra mitad sigue jugando 4-4-2, algunos en momentos apremiantes juegan con 5 defensas, es decir, seguimos en esta época, que lo cual me parece excelente, ¿no? En donde los sistemas no sean tan importantes. Es más importante analizar en base a conceptos que en base a formaciones. Y por allá vamos. ¿Por qué? Porque los equipos te lo demuestran. Por lo menos los entrenadores top utilizan 6, 7, hasta 8 diferentes formaciones en una temporada. Quiere decir que la formación ya no juega un papel tan determinante, sino más bien son la interpretación de sus principios, que eso es lo que las caracteriza. Sobre todo de eso te quería hablar. En este mismo libro que te mencioné ahora, La Metamorfosis de Martí Perarnau, Guardiola en el Bayern utilizó 23 módulos, o sea, 23 sistemas, y lo llamó uno vertebrales, otros subsistemas, otros complementarios, y él los explica ahí en qué momento los utilizaba. Y también he averiguado de que la tendencia es al fin del esquema, al fin del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que los 11 jugadores están sobre el terreno de juego y de acuerdo a esa combinación de movimientos, de acciones tácticas, pues quedan formados o instalados utilizando el espacio desde juego, el terreno de juego, de una forma y en otro momento pueden quedar de otra. ¿Qué opinas al respecto con una mirada hacia el futuro? Totalmente de acuerdo. O sea, si nos pasáramos sacando fotogramas de cada uno de los parados de los equipos y nos ponemos a analizar cada uno de ellos, no terminaríamos jamás. O sea, ya por ahí también Bielsa dio unas pinceladas hace ya muchos años de hablar de que en el fútbol, si bien existían 10 sistemas de juego que eran muy importantes que en la formación se dominaran, se aprendieran, se conocieran en la etapa de desarrollo, en la etapa de formación del jugador, pero que esos 10 sistemas se convertían en veintitantos. O sea, que del 4-3-3 surgen muchísimos otros más, tanto para atacar como para defender. Estoy totalmente de acuerdo en eso. O sea, va a llegar un momento en donde los sistemas son tan efímeros, son tan volátiles, son tan rápidos, cambian, son tan plásticos, que de pronto, digamos que son camaleónicos, pareciera que es 4-2-3-1, pero en realidad es otra cosa. Entonces, para allá, claro que sí va a tener que ir. ¿Por qué? Porque nos hace falta aprender más a analizar
mediante los conceptos que están aplicando a los equipos y menos sobre las formaciones. O sea, ya nos dice poco decir están jugando con 5 defensas. Lo que nos dice mucho es uno de los centrales asciende, uno de los laterales marca, o los dos suben y se cierran, o uno de los contenciones desciende, o uno de los líberos, o el líbero le gusta salir jugando. O sea, cuando te empiezan a hablar con una terminología más orientada hacia los conceptos, comprendes mucho mejor el funcionamiento del equipo más allá de un número telefónico, como diría César Menotti. O sea, Menotti decía, a mí que me digan 4-4-2 no me dice nada, pareciera un número telefónico, pero si a mí me dicen juegan la media cancha Bochini, Riquelme, Maradona y Messi, yo ya entiendo de cómo va a jugar el equipo y cómo va a llegar y qué estilo va a tener. Pero si a mí no me dicen eso, difícilmente voy a poder contextualizar. Pues lo mismo sucede ahora. O sea, quizás no decir los nombres de los jugadores, pero sí conocer qué conceptos o qué principios se está aplicando. Y entonces con eso identificas mucho mejor los estilos más allá de las formaciones. Armando, quiero hacer una introducción a un tema que tú vienes dominando, que es el que te vi en las conferencias a través de YouTube y de tu perfil de Facebook, Futbolscopia, que habla de los conceptos, porque Sí. me gustaría que me hiciera una ilustración amplia en qué consiste, o sea, desde un inicio hasta el objetivo meta, que es en lo que consiste en lo de la teoría de los conceptos de la que tú vienes hablando. Bueno, básicamente es una propuesta metodológica que está dirigida primero a los entrenadores. Consiste en desarrollar en ellos algo que ha quedado pendiente en todos los cursos federados del mundo. Es decir, si yo me pongo a estudiar el plan de estudios o me pongo a analizar el plan de estudios del curso de UEFA, el de algunas federaciones, algunas academias en España, o los de Estados Unidos, hasta los alemanes, los ingleses, todos los programas que yo pude recabar, lo que yo descubrí, lo que me di cuenta, es que no tenían una materia que se llamara habilidades del pensamiento o metacognición. Es decir, daban por sentado que cualquier persona que quisiera ser entrenador sabía pensar, sabía organizar sus pensamientos. El gran problema que hay en el entrenador es ese, que al no saber organizar sus pensamientos va a ser el eterno dependiente, el eterno incompleto, el que toda la vida va a seguir buscando algo porque va a estar siempre está quedando insatisfecho. Yo creo que en el momento en el que el entrenador aprenda a ordenar su cabeza, a ordenar sus pensamientos, es decir, desarrollar esos procesos metacognitivos que tienen que ver con aprender a diferenciar, correlacionar, explicar, describir, conceptualizar, por supuesto. Aprender a hacer eso es un paso muy importante en el desarrollo personal o profesional de un entrenador. En el momento que logre entender eso, a ordenar todo eso, va a ser más fácil su enseñanza. Es decir, nos preocupamos mucho por cosas que me parece que ya han sido más legendarias o históricas que estar proponiendo soluciones. Es decir, en México nos estamos metiendo en este tema de que jugar el quinto partido, llevar jugadores al extranjero, o sea, cosas que pudieran parecer la punta del iceberg. Pero yo, para mí, el origen de todo es la forma en la que el entrenador enseña. Y entonces la propuesta de enseñanza basada en conceptos, contrariamente a lo que todo el mundo cree, está dirigida a los entrenadores. Es decir, a enseñarles a pensar, enseñarles a ordenar su mente. Y eso queda incompleto si no les das contenido, si no les das sustancia. ¿Y cuál es el contenido? Inicialmente los principios, porque su nombre lo dice. Y enseñarles a hacer a través de diferentes técnicas que ya existen en la psicología cognitivista o cognitiva, ya existen diferentes técnicas para desarrollar el pensamiento. Es decir, ya existe la forma de que el jugador, de que el entrenador aprenda a ordenar su mente y se dé cuenta que primero va una fase y después va un automatismo, por ejemplo. O sea, cuando tú le preguntas, bueno, ¿y eso para qué sirve? No, que para automatizar la llegada por las bandas y te empiezan a explicar todo eso. Y las fases, y qué principio le estás tomando en cuenta, y en qué situación lo vas a dejar al jugador, qué contexto le estás creando. O sea, tenemos que ordenar muchas piezas que están desacomodadas. Y cuando el entrenador comienza a comprender que una cosa es un contexto y otra una situación, que una cosa es un principio y otra cosa es un fundamento, o sea, todo eso cuando lo empieza a ordenar en un rompecabezas cognitivo, la cosa cambia por completo. Empieza a tener mejores prácticas, se empieza a sentir más seguro
y obviamente eso termina formando mucho mejores jugadores. Correcto. Hay algo que en esa parte ya de la táctica por conceptos, está el principio y está la definición. Sí. Está la acción y está la definición. Lo encontramos en Internet, en este mundo globalizado. Pero Sí. cuando ya el entrenador pasa al terreno de juego, Ujú. ¿cómo vuelve ese concepto? Lo vuelve en una realidad, o sea, ese concepto ya aplicado. Y lo otro es cómo entrega esos elementos, o sea, ese paso a paso para que esa acción quede primero bien entregada y sobre todo que no se generen malos hábitos en el jugador que está aprendiendo, en el niño que se está formando. Hay una tarea que realizar de una manera compleja, pienso yo, porque bien, el concepto está claro, la definición está claro el concepto, pero cuando le va a hacer esa transferencia hacia la realidad de la enseñanza-aprendizaje, es donde todavía el entrenador, pienso yo, es una percepción muy personal, valga la redundancia, se queda como corto. En la técnica, si uno ve libros de técnica, dicen coloca el pie de tal forma, gira la Ujú. cadera en tal parte, Ujú. el pie de apoyo ubícalo a una distancia X del balón. Ahí Ujú. está esos elementos, ese detalle. Para la táctica no conozco todavía documentos que hablen al respecto. ¿De dónde adquirir esa información? Sí, la enseñanza del aprendizaje o el desarrollo del aprendizaje táctico, por supuesto, va a tener muchísimas dificultades si el entrenador que está ahí al cargo no tiene conocimiento de la cancha, o sea, si no ha jugado. O sea, es un elemento muy importante, siempre lo considero importante. No digo que a nivel profesional, pero sí haber jugado de manera amateur, porque si tú le explicas a alguien que es una cobertura, y nunca practicó deporte, ni siquiera baloncesto, ni handball, ni ningún otro deporte donde también llevan coberturas, le va a costar mucho trabajo. Le va a costar mucho trabajo comprender algo que se aprende casi siempre con la práctica. Entonces, sí requiere del entrenador de ponerlo en práctica, de por lo menos estar cercano a la cancha. Si no se puede eso por algún motivo especial, pues entonces que vea muchos videos, que vea muchos partidos, pero que aprenda a distinguir los conceptos principales. Por ejemplo, esto que estamos hablando, la cobertura, el apoyo, lo que sea. Eso empieza a ver el siguiente problema, ¿cómo lo enseño? Pues, ¿cómo lo enseño? La manera tradicional era separar los elementos, es decir, primero lo físico, después lo técnico y después lo táctico. Y si yo no tengo técnica, pues ¿cómo voy a jugar bien un aspecto táctico si no tengo técnica? O si no tengo físico, pues ¿cómo voy a responder a las necesidades energéticas que te pide la táctica? No, por ahí no va, es todo lo contrario. Hay que enseñar primero la táctica, después la técnica y al último lo físico. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. El juego te va guiando, te va ayudando. Los espacios reducidos, los juegos modificados, juegos menores, como les quieran llamar. A través del juego, el niño empieza, o el jugador empieza a encontrar los atajos necesarios para resolver los problemas que le está presentando el propio juego. Lo que importa es que el entrenador sepa qué principios o qué conceptos van a ir surgiendo a lo largo de la práctica de esa tarea o de ese juego en específico. Si yo pongo, por ejemplo, un 3 contra 3 con 3 comodines, pues estoy creando una superioridad muy grande de 6 contra 3. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué conceptos van a estar apareciendo a partir de esas grandes superioridades? Si el profesor no tiene una capacitación simultánea en el aspecto futbolístico junto con el aspecto metacognitivo, le va a costar mucho trabajo y va a aplicar la misma metodología que utilizaba para enseñar la técnica, la va a trasladar para querer enseñar así la táctica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, párense aquí, muévanse así, muévanse acá. ¿Ya lo entendieron? Ok, ahora vámonos a la parte con un oponente pasivo. Síganlo haciendo igual, pero con alguien que le haga nada más ahí mosca, como que le quiere quitar la pelota, pero que no se la quite. Y ya después, al último, lo que FIFA decía, entre ejercicios introductorios, avanzados y competitivos. Es decir, ir con ese proceso, que para mí se me hace que actualmente ya es demasiado lento. Es decir, primero sin oposición, después con un oponente pasivo y al último ya en situación más real de juego. Eso no tiene nada de malo. Lo que queremos es optimizar, queremos adelantar, ganarle tiempo a las cosas. Y yo creo que el juego como tal, el juego en donde intervienen todos los elementos, o sea, la incertidumbre, los oponentes,
reglas que se modifican, cierta representatividad de lo que es el fútbol de adultos, etcétera. Eso ayuda bastante para el jugador tome decisiones, genere su creatividad, pero sobre todo vaya acumulando una serie de saberes que después las vamos a utilizar como en forma de principios tácticos. Pero básicamente ese es el proceso en el que se va dando la enseñanza de la táctica. Complementario a todo lo que tú nos dices, Armando, en este último Mm, apartado, ¿qué mm, papel juega la inteligencia motriz, la mm. psicomotricidad? ¿Qué papel juega Ajá, la biomecánica sí. para el buen desarrollo de esos procesos formativos? Cada vez la táctica se ha venido más vinculando con este tipo de aspectos que antes parecieran ser únicamente parte del calentamiento o de la coordinación o de otro tipo de capacidades coordinativas, motrices, la progresión motor, etcétera. Pero no, resulta que, por ejemplo, para tú tener un buen posicionamiento en un pase entre líneas, por ejemplo, colocarte entre la defensa y la media, requiere de muchísimos esquemas importantes, motrices, que te permitan ya sea dejar de frente a un compañero con un pase, de jugar de espalda a un toque, poner de frente a un compañero, o saber girar, girar y conducir, o girar y pasar, girar o enfrentar. O sea, eso requiere de muchísimas cosas. Y aparece nuevamente otros cognitivistas como Smith, que te habla de la hipótesis de la variabilidad. Es decir, las personas no aprenden, el aprendizaje motor no se da por pedacitos, sino se da por esquemas. Lo que él te dice, aprendes como un paquete, como un software, aprendes un paquete de movimientos que cuando juegas fútbol los usas, pero también cuando cruzas una calle los vuelves a usar, y cuando juegas handball también los usas, es decir, aprendemos por esquemas motores. Todo eso es lo que ahora está criticando la de los sistemas dinámicos, pero eso ya será otra cosa. Lo que aquí importa es reconocer para mí la importancia que tienen los esquemas motores. Entonces, por supuesto que desarrollar esta inteligencia motriz, el que el jugador sepa controlar su cuerpo, el que sepa utilizar esto que le llaman las distancias, la kinestesia, la proxémica, es sumamente importante. Un jugador, vamos a suponer, Riquelme, tuvo cualquier video de Riquelme, y si algo lo caracterizaba desde mi punto de vista, más allá de su visión de juego, de su capacidad definitoria, era el manejo de las manos. Es el jugador más impresionante que yo he visto en los últimos años para manejar las manos. O sea, se quitaba a los rivales con las manos, cuidaba su radio de acción de una manera impresionante. Eso es muy importante, enseñar desde edades tempranas, no nada más usar las manos, también marcar un pase, por ejemplo, que es parte de usar las manos, pero también el saber agachar el centro de gravedad. ¿Te acuerdas de Romario? ¿Cómo se preguntan todos cómo un jugador de 1,65 le competía a un sueco de 1,95 o un italiano, ¿me entiendes? Con esa fuerza, con esa bravura. Pues ¿cómo? Porque tenía un centro de gravedad perfectamente bien equilibrado, ¿no? Un manejo del centro de gravedad impresionante. Él se agachaba y iba al choque y salía volando el de 1,95. ¿Por qué? Porque concentraba todo su cuerpo, toda su fuerza en el centro. Entonces, aprender a acelerar, aprender a parar, aprender a aproximarse, aprender a girar, aprender a saltar, son elementos biomecánicos fundamentales en la enseñanza. Es decir, cada vez que realizamos una actividad integrada, o sea, un juego táctico de fútbol espacios reducidos, inmediatamente tenemos que identificar qué aspectos hacen falta, pero ya no desde el punto de vista meramente técnico de conducción, recepción y golpeo, sino desde el punto de vista también coordinativo y motriz y visual. Es decir, muchos de los errores de los jugadores actualmente se cometen porque no aprendieron a observar, o sea, la visión periférica. Otros errores tienen que ver con sesgos en la percepción, otros obviamente con la toma de decisiones, y otros más con la capacidad motriz que su cuerpo tendrá para poder responder ante determinadas circunstancias. Entonces, siempre lo técnico, lo coordinativo, lo biomecánico, lo motriz, tiene que estar al servicio del juego y no el juego al servicio de eso. Tú tienes escritos 2 libros, creo. ¿Nos puedes Bueno, hablar? ya me quedé, llevo 5, pero ya me quedé en esos 5, yo creo que ya no Ah, bueno, tantos. 5. Y sobre todo, ¿nos puedes hacer rápidamente un resumen de esos 5? ¿De qué se tratan esos 5? Sí, bueno, el primero hice una terminología táctica aplicada, es decir, más o menos esa era como un antecedente a lo de los conceptos, pero como cómo aplicarlo, ¿no? Cómo llevarlo a la cancha, ¿no? Era un librito de 150 páginas.
Después hice uno de porteros, porque yo muchos años fui entrenador de porteros y tenía muchos apuntes. Entonces fue una cosa muy personal que dije, voy a convertir en algo para que la gente lo pueda utilizar. Hice uno que le causó muchísima interés a la gente, que se llama Análisis y Lectura de Partidos, en donde yo más o menos voy dándoles algunas recetas, algunos tips de cómo jugar ante determinados contextos de partido. Que si quedas con 10, que si juegas contra 11, que si el otro portero está crecido, que si tu portero esta vez no tiene una buena actuación, que si la cancha está enlodada, o sea, todos los aspectos tanto de los jugadores como del entorno que influyen para sacar un marcador. Análisis y lectura de partido. Después hice uno que a la gente le gustó mucho porque tiene un enfoque constructivista, que se llamó Fundamentos Pedagógicos del Fútbol Infantil. Ese libro es un libro muy bonito, habla de los fundamentos, de los principios, le da también históricos, un libro que te acerca a la pedagogía al entrenador, que es otra asignatura pendiente de las que tenemos en el fútbol formativo, el reconocer la importancia que tiene la didáctica y la pedagogía. Y después, que ya mucho tiempo, llevo ya como 5 años, queriendo hacer una trilogía. O sea, primero saqué uno que es la primera aproximación, que se llamó Enseñanza basada en conceptos. Después saqué el siguiente que se llama Aprendizaje basado en conceptos. Realmente es la segunda parte del primero. Viene todavía revuelto porque no tuve todavía en ese entonces esta, digamos, experiencia o capacidad mental para acomodar las cosas como las estoy acomodando ahora. Y viene una tercera parte que va a ser el resultado de lo que estoy investigando, en donde quiero contar realmente el concepto, cómo funciona para convertirlo en metodología. Es decir, ese libro quiero que se convierta en lo que es fomentar una cultura del concepto táctico entre los entrenadores que los lleven a formar jugadores de otras características, de otra manera. En ese es en lo que me estoy quedando, va para largo, o sea, ese sí va a llevarse todavía más tiempo hasta que termine la tesis del doctorado. Pero en eso estoy, básicamente. Un reconocimiento especial, Armando, por todo ese trabajo de toda una vida. Me imagino que se ha convertido en su pasión, en su estilo de vida, en su proyecto. Y Y desde que te despiertas, me imagino que estás pensando en fútbol, en qué más incluirle a alguno de tus proyectos, en qué te sí, queda faltando. Y en eso se convierte este tema, esas pasiones, cuando uno tiene esa vocación. Te sí, picó claro. en algún momento ese bichito del fútbol Ajá, y mira, tan importante. Y sobre todo que con tus trabajos, con tus libros, estoy seguro que has impactado a miles de personas, porque cuando un sí, libro lo toma una persona, lo lee, se queda con esa información y esa información se traslada a unos niños y esos niños crecen y se va así de generación en generación. Uno muchas veces cree que cuando escribe un documento solamente lo escribió y quedó ahí, pero resulta que mucha gente empieza a aplicar. Si es un libro que tiene un verdadero impacto hacia lo educativo, pues genera esa transferencia. no, y Eso tú de verdad lo, te lo quiero reconocer, Armando. no, igual y también para ustedes, porque yo también, yo sé la dificultad que tiene, no nada más para mí, sino también para ustedes el haber sacado su libro también en una sociedad, en un país en donde la gente no acostumbra a leer, la verdad, o sea, prefieren 2 horas de bachata que 2 horas de lectura, por lo menos así pasa, ¿no? En México, prefieren 2 horas de cumbia que 2 horas de lectura. Entonces, eso por supuesto que cuesta mucho trabajo en un ambiente que tienes todo lo adverso posible, o sea, un pueblo que no lee, un fútbol que no termina de crecer, un entrenador que cree que sabe todo, o sea, tienes todas las de perder. Y aventarte a este tipo de apuestas y tratar de cambiar las cosas desde tu trinchera, desde esta óptica que tiene que ver con los libros, con la investigación, es completamente diferente a todo lo que los demás harían, porque a mí nada me costaría hacer libros de ejercicios, ¿no? Me descargo 500 ejercicios para salir campeón, 500 ejercicios para embarazadas, 500 ejercicios para cualquiera lo hace. Claro que sí. Bueno, Armando, Muy bien, ahí ya prácticamente terminamos la charla, pero muy bien. me gustaría que me dijeras, mire, no tocamos este tema y lo tenía pensado, algo así para también incluirlo. Tú me puedes No, decir, mira, bueno, Carlos, no tocamos este tema y es muy importante. En creo una o dos que preguntas las podemos sacar. no, creo que hemos tratado muchas cosas. Creo que las nuevas tendencias de a lo que tendríamos que estar investigando, los nuevos objetos de estudio, lo de los espacios, para que te hable yo un poquito de los espacios, me parece que estaría padre. Porque Correcto. creo que ahí hay 2 tendencias importantes, el tiempo, el espacio y el contexto. Muy bien.
Bueno, Armando, en el tema de otra de tus ponencias que veo allí en YouTube, es Mm, hablando de los espacios, del tiempo, el también. espacio. ¿Qué investigación estás adelantando al respecto? Bueno, esa fue una inquietud que tuve desde hace ya mucho tiempo, por lo menos mínimo 10 años. Yo leí un libro hace ya mucho tiempo también que se llamaba Fútbol, Visión, Espacio, Tiempo, de Vicente Agras. Me generó muchísimo, o sea, me causó muchísima reflexión. O sea, ¿qué iba a pasar en un futuro con estas tres palabras? Con la visión, con el espacio y con el tiempo. Y entonces, eso me llevó a buscar mucho y me encontré con un libro de análisis cuantitativo de Pino Ortega, donde analiza muchos mundiales y descubro que el tiempo y que el espacio son variables fundamentales para poder hacer análisis de los partidos en los mundiales. Me sigo interesando y cada vez encuentro diferentes teóricos. Aparecen en mí Pierre Parlevas con toda su praxeología motriz y toma muy en cuenta para poder clasificar los deportes el asunto de los espacios. Entonces todo eso me lleva a pensar que algún día se puede llegar a crear una metodología basada específicamente en la variedad de los espacios. O sea, más allá de clavarnos en otro aspecto del juego, confiar en que cada vez que modifiquemos los espacios, ya sea en sus formas o en sus dimensiones, están generando comportamientos muy diversos, muy interesantes, que al final de cuentas están abonando para una cultura táctica del jugador. Obviamente técnico-táctica. Entonces, ahí es en donde yo me empecé a interesar mucho y me puse a buscar de esto, de esto, de esto, y creé un mundo de cosas, muchísimas. Tengo mucha información acerca, obviamente es mucha, pero es muy repetitiva, por lo que estábamos hablando al principio, de que de pronto aparece T100 y T100 te dice los espacios son estos. De pronto te aparece Martín Acero y te los espacios son estos. De pronto aparece Parle Bastis, ¿me entiendes? O sea, cada quien dice lo mismo, pero con otros nombres. Sin embargo, es un tema tan importante que hace poco, no tiene mucho, tendrá 5 años, en donde aparece el concepto de espacios fase, por ejemplo. Entonces el concepto de espacios fase viene a darle una importancia súper relevante al estudio de los espacios y a la metodología posible basada en ellos. O sea, aparecen muchos libros que hablan de los espacios reducidos y de sus efectos en el aspecto condicional. Entonces ahí nuevamente viene a reforzar. No ha sido en los últimos años uno de mis objetos de estudio al que yo le pudiera dedicar mayor tiempo, lo hice hace mucho tiempo. No creo que sea un tema ya acabado, al contrario, es un tema que está empezando, o sea, digamos que está en una fase exploratoria para mí, así que falta mucho por buscar de ese tema. Lo mismo sucede con el tiempo. El tiempo es otra de las asignaturas pendientes en el fútbol. Se sabe muy poco del tiempo. Lo poco que se sabe proviene de la sabiduría popular de los entrenadores. O sea, de pronto escuchas decir a Cruyff, no, pues el fútbol es bien fácil, pero en el momento que te quitan un poquito de tiempo, ahí es cuando ya la cosa se pone difícil. Claro que tiene toda la razón, pero a partir de esas opiniones, a partir de esa sabiduría popular, nos falta investigar más. O sea, imagínate en un laboratorio de investigación del deporte en la que pongamos a determinado número de jugadores, algunos con ciertas restricciones de tiempo y a otros sin ella, y buscar qué comportamientos técnicos o tácticos se generan a partir de la modificación de esa variable, por ejemplo. Entonces, es un tema muy interesante que lo tenemos pendiente en el fútbol formativo y se tiene que retomar, saber qué efectos está generando el ir perdiendo, el ir ganando, el que le des tiempo al que recibe. Se habla mucho de que Enrique Mesa en México decía, cada vez que le das el balón a un compañero, no le estás dando un pase, le estás dando tiempo. Entonces, si cada vez que das el pase lo das sin tiempo, pues entonces no le llames pase. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de reflexiones que provienen de la sabiduría popular es sumamente importante llevarlas al terreno académico, al terreno de la investigación y buscar evidencias, hacer hallazgos, trabajar un poco más acerca de ello. Hay algo bien importante, el tiempo y el espacio lo Sí, entrega el mismo reglamento. El ándale, tiempo da los 90 minutos y el exacto, espacio es ese rectángulo es la donde se juega. cancha, Ya sacarle el provecho, utilizarlo a exacto, favor, sí, defender aprovechando esas dos variables que van en transversalidad, en sí, momentos de manera
lineal, cada Ujú. uno en su franja, pero en momentos transversales. Me imagino que Exacto. es toda la investigación y todo el trabajo que estás haciendo, Armando. Es muy interesante, porque al final de cuentas, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel equipo, a nivel adversario, las zonas, los espacios, hay espacios que son, digamos, que favorecen ciertos comportamientos del juego, etcétera. O sea, se presta para muchísimas cosas, ¿no? Tanto cuando los juntamos espacio-temporal, o sea, como capacidades espaciales o capacidades temporales, o sea, capacidades perceptivas, o cuando las analizamos cada una por su lado, siguen arrojando muchísimos datos alentadores. Igual con el contexto, o sea, a partir de que llega esta moda de la pedagogía no lineal, que yo creo que va a ser una tendencia muy fuerte, lo de los sistemas dinámicos y todo eso, el contexto va a jugar un papel fundamental en la enseñanza, es decir, crear ambientes de aprendizaje óptimos para que la gente aprenda mejor, definitivo. Yo podría decir, Armando Anaya es un entrenador de fútbol que basa todo su método en los conceptos. Él le Así es. entrega a su grupo de dirigidos los conceptos, los empodera, Sí. les entrega paso a paso todos esos elementos, esos conceptos aplicados, Así es. adquieren ellos una cantidad de información y luego los lleva a ese grupo de jugadores a sacarle el mejor provecho, tanto al Eso, tiempo mero. como al espacio en el desarrollo del juego, utilizando diversos sistemas y módulos de juego. Es más o menos ese Armando No, Anaya. no, pues bueno, creo que yo nunca le había dicho mejor que tú. Creo que lo has sintetizado de una mejor manera, ¿verdad? Sí, tremendo. No, totalmente de acuerdo. Muy bien. Excelente, así es. Y ese sería el fútbol que tú ves en el futuro. Sí, sí, creo mucho cuando hay una persona y quien lo puede encontrar, se llama el libro El fútbol todo tiempo, de Carlos Peusele. Yo creo mucho en eso, en que el fútbol va a llegar a un momento donde no hay posiciones, donde no hay nada que te detenga, donde la velocidad es vertiginosa. Para allá va la cosa, O pero lo sea que tenemos va, que trabajar desde los chiquitos, es decir, perdón, nada más rápido, niños de 8 años que tenemos que estarlos entrenando para el fútbol del futuro. Ahí es donde nos está fallando también. correcto. El tema de especializar tan rápido al jugador quedaría abolido en lo que tú estás proponiendo. La idea es darle muchas posibilidades de ubicación en ese terreno de juego, que lo haga por momentos de lateral izquierdo, por momentos de lateral derecho, de extremo, de volante, hasta de portero, si es posible, por la tendencia hacia donde va ese fútbol moderno, Armando. Sí, totalmente. No, no, tampoco descartar la posibilidad de que entre más avance, más evolucione el juego, también los especialistas cada vez van a ser más efectivos. O sea, así como hay un primera base que juega de jardinero y juega de shortstop, también cada vez los pitchers son más efectivos y optimizan más su especialidad, así como el catcher optimiza más su especialidad. O sea, hay deportes que te van mandando pistas, ¿no? En el handball, por ejemplo, el pivote era el pivote, ahora ya el pivote ya lo vemos jugando también de repartidor de juego, los extremos ya son interiores, pero también hay extremos que se han venido cada vez especializando en ser mucho mejores que los mejores que habían antes. O sea, las dos Ese, cosas van a seguir funcionando. ese balonmano y el baloncesto le han aportado mucho al fútbol. ¿Tienes conocimiento de ello, Armando? Totalmente. Sí, En- pero por supuesto. O sea, alguna vez hace ya mucho tiempo leí de un entrenador top de Italia, no recuerdo quién era, pero un entrenador que había dirigido incluso a la selección italiana, lo encontraron en un partido de NBA, en pleno campeonato de Champions, de Liga Italiana, o sea, en plena temporada importante del fútbol, él estaba viendo partidos del NBA. ¿Y usted qué hace aquí? Casi, casi, ¿no? Pues, ¿cómo que qué hago aquí? El futuro del fútbol está aquí, no allá. Fue lo que contestó, que fue Trapatoni, que contestó que el futuro del fútbol estaba en el baloncesto. Y es muy común encontrar, yo he escuchado de jugadores franceses o alemanes que en su niñez jugaron balonmano. O sea, eso desarrolló una cultura táctica importante que luego se nota cuando juegan fútbol. Inclusive un gran fundamentador que ya falleció, Horst Mm, Wayne, estuvo mm, vinculado mucho al deporte del hockey totalmente, y de así ahí es. trajo muchos elementos hacia el deporte del fútbol. Sí, queda completamente demostrado que un entrenador, en teoría, si recibe una buena formación pedagógica, metodológica y conceptual, estaría en condiciones de poder, el entrenador de fútbol, enseñar hockey, handball, baloncesto, lacrosse, cualquier otro deporte de la misma familia de deportes. Quedaría
sumamente demostrado con eso. El problema es que siempre hay una pata que cojea, o sea, o eres bueno en lo pedagógico, o eres bueno en lo metodológico, o en lo conceptual, o sea, siempre hay algo que no te termina de completar como entrenador. Armando, hemos tenido una charla bastante amplia. Sí, Yo bastante. te diría yo que te he quitado tiempo porque tú estás en tus ocupaciones, en tus investigaciones, pero Gracias. sé cómo, No, no. pero también sé que te apasiona este tema Sí, y mucho. tómelo como un descanso. Así estemos hablando del mismo fútbol. Estás descansando. Así lo tomo, exactamente. Estamos, No, estuvo padrísimo, estamos muy bien. cerrando la charla. ¿Qué más nos querías agregar? Algo que le gustaría que agregaras como complemento a todas las preguntas que yo te he formulado No, y a todas bueno, tus respuestas. primero felicitarte porque me dijiste muy modestamente, no, yo no soy periodista, yo no soy reportero, yo no soy entrevistador, y le has dado un hilo conductor a la conversación de una manera, la verdad, hasta de envidia para muchos que se dedican a eso de manera profesional, porque fuimos entrando a aspectos que muchas veces se quedan cortitos cuando la gente que te está preguntando no sabe del tema, pero se ve que tú también dominas muy bien lo que estamos platicando, si no, no me estarías preguntando cosas tan específicas. La verdad te agradezco mucho la amistad, la comunicación, la confianza. Más allá de lo que estamos ahorita haciendo, hay valores muy importantes que tienen que ser congruentes con la gente que forma bien y con la gente que nos interesa el fútbol desde sus inicios. Muchas gracias, la verdad. Armando, muchas gracias a ti por todo este tiempo y lo que más aspiro es que la amistad entre los dos se consolide mucho más y así Así estemos es. distantes, hagamos un gran equipo para seguir creciendo en esto que tanto nos apasiona como lo es la formación de chicos. Y en mi caso quiero apuntarle al deporte de élite y yo sé Mm. que a ti no te disgusta la idea. Si estés trabajando en la base, si llega una propuesta de fútbol élite, yo sé que la vas a recibir, por lo menos la vas a estudiar. Eso sí, Posiblemente, no sé. estoy totalmente seguro. ¿Qué tal que te ofrezcan la selección México, un club de Mm, México bien importante? Estoy ah, seguro que inmediato tú por lo menos lo vas a analizar, lo vas a por lo menos. consultar y vas a terminar tomando una respuesta positiva a esa propuesta. Así que te Pues, felicito por todo lo que estás haciendo y qué bueno que gracias. se consolide esta gran amistad como No, dos seres bastante. humanos y también como dos países hermanos, como lo es México y Colombia. Así me siento igual. Es recíproco y te agradezco mucho todo y aquí seguimos a la orden. Cualquier persona, cualquier amigo que quiera estar en comunicación conmigo, sientas igual con la misma confianza. Muchas gracias también nuevamente. Correcto. Cualquier persona que quiera información acerca de Armando Anaya, lo puedes escribir en los comentarios de este video que estamos subiendo a esta página de YouTube y le vamos a entregar toda la información de este excelente profesional. Muchas gracias, Armando. A ti también, muchísimas gracias y saludos a todos y estamos en comunicación. Muy amable.